Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, el esperadísimo cómic especial de Thrawn Alianzas con su segundo número, viendo la reinterpretación de esta novela, que es en realidad la segunda parte de la trilogía escrita por Timothy Zahn, siguiendo la historia canónica del gran almirante Thrawn en la línea del tiempo entre los sucesos de las temporadas 3 y 4 de Rebels alrededor de 2 años antes de la trilogía original de la saga, pero también teniendo flashbacks del pasado en relación a la Guerra de los Clones, con una aventura cruzándose con Vader, pero también con Anakin, uno que nos revelaría mucho del pasado del gran almirante Thrawn como el gran estratega que conocemos. Y antes de continuar con esta historia escrita por Timothy Zahn, debemos recordar que previamente a este número seguimos a Lord de los Sith junto con el gran almirante Thrawn, que los dos se embarcarían en una misión para descubrir el origen de un gran disturbio de la fuerza que había sentido originalmente el mismísimo emperador Palpatine. Por eso él los enviaría a colaborar, pero justo teniendo algunos problemas con su nave, esto detonaría recuerdos del pasado de Vader. Y paralelo al presente veríamos a Padme Amidala, que se embarcaría en una aventura con el objetivo de seguir las pistas que su dama de compañía Duya había encontrado sobre una nueva locación separatista. Y con sus dudas, Padme se lanzaría tras la información y confiaría en la eventual llegada de Anakin Skywalker para reforzar su misión y eventual rescate. Pero Anakin ahí se toparía con un joven Thrawn y juntos perseguirían sus objetivos, el Jedi claro en búsqueda de su amada, y el joven Chiss aprendería sobre la cultura de la República en aquellos tiempos de la Guerra de los Clones. Así el par se embarcarían en una misión que los llevaría al sistema Batuu, pero siguiendo las pistas de Padme descubrirían poco a poco una telaraña de actos, al igual que múltiples sospechas que iniciarían una épica historia entre el Jedi y el Chiss que dejaría suficientes rastros en la memoria de quien ahora era Vader. Y es así que nos encontraríamos en el presente viendo a Thrawn y Vader en la cantina de Batuu, completamente rodeados por los alienígenas Darshi, que se comunicarían a través de misteriosos clics que eran imposibles de reinterpretar para el Sith. Y Thrawn especificaría que sus enemigos estarían listos para el ataque y le recordaría a Vader que necesitarían prisioneros para interrogar, asegurando así la fatalidad del Sith al combatir. Y Thrawn a su vez tomaría una especie de frasco con algo adentro y se pondría en guardia. Con esto los Darshi atacarían sin piedad a los forasteros sin mucho éxito. Y Vader a su vez frenaría de tajo cada ataque sin siquiera desplegar su sable, usando enteramente su fuerza bruta. Y Thrawn por su parte rompería el frasco y liberaría las sustancias directamente a los ojos de un par de Darshis. Y así, con una armonía pocas veces vista, sería que el Chiss y el Sith seguirían la danza del combate. Mientras tanto, paralelamente regresaríamos pero al Batuu del pasado, con un Anakin Skywalker un tanto sacudido por el ataque que habrían sufrido en esa misma cantina, y Thrawn tranquilamente le daría la bienvenida al general Jedi. El Chiss con esto describiría el ataque que acababan de sortear y comenzarían a atar los cabos, descubriendo a la par el origen Jedi de Skywalker. Y Thrawn sugeriría que uno de los enemigos que acababan de ganar podría ser hasta un Sith o un combatiente especial para cualquier Jedi, sobre todo por su fiereza. Y con esto Anakin y Thrawn se percatarían de la existencia de un último atacante vivo, el posible mensajero que dejaría el reporte sobre aquel intento de acabar con ellos dos. Y acto seguido regresaremos al presente con un Vader que pelearía estoico enfrente de los Darshi, lanzando una gigantesca mesa directamente hacia los asesinos, y en automático uno de sus enemigos dispararía directamente al suelo y emprendería la huida de aquel lugar. Pero repentinamente Vader, a nada de detener al furtivo atacante, comenzaría a sentir un disturbio en su mente. Era el mismo disturbio de la fuerza que el emperador Palpatine los había enviado a buscar. Estaba cerca. Y dentro del Sith un sinfín de distorsionados rostros invadirían la mente, que eran un sinfín de emociones, de confusión, de sorpresas, y así el Sith pensaría hacia sus adentros sobre qué era lo que el emperador había descubierto, que ahora se había convertido en miedo. Y así, en plena reflexión agobiante entre un rojo intenso que inundaría a Vader, sería que Thrawn repentinamente irrumpiría en aquella intrusiva experiencia y acotaría que posiblemente su nave fue atacada. Y Vader aclararía que no era así, sino que las casas de las que el cantinero había advertido que los Darshi habían tomado posesión eran el verdadero lugar del disturbio que Palpatine sentía. O sea, ya lo habían identificado. Pero mientras el Lord de los Sith y el Chiss pensaban en sus siguientes pasos, una misteriosa nube gris repleta de una especie de insectos comenzarían a acechar a los forasteros. Y así enfrentarían a una nueva amenaza, ya que Vader y Thrawn frenarían su huida al verse rodeados por una materia viva. Y ninguno de los dos podría identificar a sus atacantes. Con esto Vader inmediatamente sacaría su sable de un bello rojo carmesí y en posición de ataque se percataría de sus fallidos intentos por detener a aquellos insectos. Thrawn por su parte dispararía al unísono sin éxito, y los insectos inundarían cada vez más a los forasteros en un verdadero ataque sorpresa. Uno pues que parecería mortal, pero de esta manera regresaríamos repentinamente de nuevo al pasado, con una escena tan irreal que se volvería absurda y graciosa, ya que con el Chiss sentado en completa tranquilidad,
veríamos que Anakin haría un misterioso uso de la fuerza, y juntos intentarían idear una forma de encontrar el origen de su ataque. Y es con esto que Anakin y Thrawn decidirían tomar uno de los cuerpos de sus atacantes sin vida, y el Jedi utilizaría la fuerza para intentar fingir que el mensajero encargado de reportar el resultado de su misión seguía vivo y funcional, haciéndolo pasar por vivo como un títere usando la fuerza. Y de esa forma, con un Anakin y un Thrawn algo porreados por la explosión, decidirían llevar a cabo su nuevo plan y salir de la cantina. Con esto, Anakin tomaría el rehén desvivido de su Jedi Starfighter y fingiría que será una misión de la República con el objetivo de llevarlos a la nave del embajador enemigo. Thrawn, por su parte, tomaría un camino diferente para encontrarse con el Jedi después, y con un Anakin al despegar esperanzado en la serie de logros que deberían tener para llevar a cabo su misión, sería que justo su nave repentinamente caería en picada junto a su fiel R2-D2. La nave del Jedi había sido saboteada, y su rehén títere saldría volando por los aires, y así el Jedi tendría que improvisar en el climático momento, mientras pensaba cómo no perdería el rastro de Padme o cómo seguir el plan de Thrawn y continuar su misión. Después de todo, él buscaba a su amada Amidala. Y con esto apenas Anakin se las podría arreglar y tomaría la decisión de regresar, y con una estela de humo en su nave retornaría por el camino. Pero de vuelta a la actualidad, Vader, con su sable despegado y una calma perturbadora, observaría el efecto de aquella materia. Cada insecto había creado una nueva forma de concreto, una especie de materia que se solidificaba rápidamente inmovilizándolos en la batalla. Era una tecnología alienígena innovadora, pero estos insectos eran controlados a control remoto por alguien misterioso usando un dispositivo personal de camuflaje, algo que repentinamente notaría Thrawn. Y el Chi, sin desistir ante sus disparos, se acercaría al Sith, identificando a 3 Darshi sobrevivientes que estaban encubiertos ante la trampa. Los 2 imperiales cada vez más envueltos en esa masa de cemento insectoide. Y en ese momento climático, Vader le pediría cobertura a Thrawn, aprovechando así una especie de rendición ante aquella materia. Y Vader se vería envuelto cada vez más en aquel material alienígena que lo inmovilizaría por completo. Y bajo una nube de insectos, humo y desastre, por fin el Chi y el Sith, completamente hechos piedra, se verían enfrente de los únicos Darshi supervivientes que habían apagado su dispositivo de camuflaje, quienes estaban listos para el siguiente paso. Y con el suspenso en el ataque, regresaremos a Batuu a los otros tiempos, viendo la nave de Anakin, que con turbulencia se acercaría a la base donde se encontraría con Thrawn, quien continuaba con su propia parte de la misión. El joven Chi estaría en plena batalla contra un enemigo disparando encubierto, y Anakin, sin dudarlo, aplicaría su truco favorito y se lanzaría en picada desde su nave en pleno vuelo. Y en los aires, el caballero Jedi desplegaría su sable azul zafiro y de una espectacular forma comenzaría el contraataque hacia el droide que había arrinconado al Chi, y lo liberaría sin problema de aquella situación con un tajo directo al droide enemigo. Así triunfantes, Anakin y Thrawn tomarían al rehén que los había observado en la cantina, quien estaba listo para transmitir los hechos a un enemigo mayor, y así subirían a una nave carguera que estaba lista para despegar hacia un destino programado. Pero justo al entrar al carguero, el Jedi y el Chi se encontrarían cajas y cajas de equipamiento separatista, y Thrawn observaría con cautela cada cosa, y curioso por la estrategia, identificaría un cargamento que estaba listo para ser contrabandeado. Y Anakin, aquí con un fino movimiento, realizaría un corte en una de las cajas, y así juntos descubrirían una pila de Quadranium, una aleación de metales fuertes que se utilizaban para armaduras, cañones láseres o blasters. Esa pues no era una carga cualquiera, pero las cajas estaban sospechosamente cargadas, una capa de Quadranium a tope y el resto de metal cualquiera. Y con esta información, el dúo deducirían que estarían enfrentando a 2 enemigos diferentes. Por un lado, los dueños de la carga, y también los ladrones que contrabandeaban y manipulaban aquel cargamento. Así que con esto, Skywalker y Thrawn entrarían a la cabina de aquel carguero e investigarían la información que estaba programada, y fácilmente reconocerían que el destino de la nave era un planeta llamado Sermau. Y Thrawn, con su característica personalidad estratega, dudaría de sus siguientes pasos, puesto que la información había sido muy fácil de conseguir. Y Anakin intentaría seguirle los pasos a la excelsa mente del Chi, y así Thrawn explicaría que tendrían que encontrar los sistemas habitables entre una lista de 11 en la ruta programada, y el único lugar reconocible para R2-D2 era Batuu. Pero Thrawn, con su ingenio, después de dejar un micrófono oculto en la ropa del cantinero de Batuu, escucharía nueva información sobre él, sobre que alguien precavido lo movería a otra locación. Y al saber esto, tanto el Jedi como el Chi decidirían sin pensar ir tras él. Y así, con el fiel R2-D2 encargado de extraer más información, los dos saldrían de la nave. Repentinamente nos encontraríamos de nuevo en el actual Batuu, siguiendo las travesías del Sith en búsqueda del disturbio de la fuerza. Y así, con ambos enviados del emperador envuelto en concreto de insecto, será que Vader
repentinamente alzaría su puño destrozando inesperadamente la capa que lo envolvía y liberaría así de esta manera su sable carmesí, acabando sin piedad a los Darcy que disfrutaban de su supuesta captura. Y Vader en segundos cortaría a cada enemigo con una destreza que pocos habían visto y vivido para contarlo. Y con esto el Sith se liberaría de los restos de concreto que lo inmovilizaban y con cuidado también liberaría a Thrawn. Y el Chi le preguntaría a Vader si aún sentía el disturbio en la fuerza. Y Vader aquí respondería que no, que las fuentes del disturbio de la fuerza que había sentido estaban inconscientes o muertas. Y Thrawn infería con esto que el Sith se refería a más de una persona, y el Sith claro asentiría ante aquella sospecha. Y así rodeados por los cuerpos de los Darcy en aquella cantina, sería que Thrawn seguiría su instinto, creyendo que habían descubierto qué eran aquellos espectros que traían el disturbio, y ordenándole al cantinero, que era el único superviviente de aquel evento, que no moviera nada de aquella escena, sería que el dúo de imperiales emprenderían de nuevo el camino. Pero antes de partir, Thrawn se agacharía y tomaría un cuchillo del cuerpo caído de un Darcy y desenvainaría la hoja dejando ver aquella peculiar arma para estudiar su arte y todo lo que ocultaba. Y con este misterioso movimiento del Chi sería que Thrawn al lado de Vader saldrían de aquella cantina. Pero con el suspenso de lo que podría pasar a continuación, volveríamos de nuevo al pasado, justo al sistema Mokibja, observando justo la nave en la que se encontraba Padme, lista para entrar en la atmósfera de aquel planeta. Pero repentinamente la nave de Padme será atacada por un droide buitre, destrozando los sistemas y acercando a Padme a un inminente descenso cada vez más peligroso. Y Padme decidiría que su única forma de salvarse era tomar una cápsula de escape, y en la premura del momento la crisis llegaría hacia la senadora, con el droide buitre al acecho, la nave en picada y la cápsula de escape que no sería registrada. Y para sus adentros ella pensaría que Anakin jamás sabría lo que le pasaría. Después de todo, ella era el objetivo final de su amado. Y así, con este impresionante cliffhanger, es que nos dejaría este número 2 de la reinterpretación de la historia del gran almirante Thrawn con sus travesías con Anakin y Darth Vader de Throne Alianzas. Pero si también te interesa saber cómo Thrawn y Vader cazarían para Palpatine un disturbio en la fuerza, esta historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.